Nos toca Virginia Ortega, psicóloga graduada por la Universidad de Jaén. Hola, buenos días. En el día de hoy vamos a hablar de los efectos del confinamiento en personas con ansiedad e hipocondría, de sus consecuencias y sobre algunos consejos por parte de la experta. Y bueno, Cristina, cuéntanos, ¿cómo está llevando el confinamiento? Bueno, pues yo creo que como todo el mundo, ¿no? Hay veces que lo llevo bastante bien, hay veces que lo llevo bastante mal. Intento sobre todo meditar muchísimo, hacer relajaciones y bueno, tomar la vida con otro tipo de filosofía y pensando lo de siempre, ¿no? Que un día más es un día menos. Así que bueno, tengo mis momentos. Pues sí, como todo el mundo. Y bueno, a la larga, ¿cómo cree que puede afectarnos el confinamiento? Bueno, pues desgraciadamente nos va a afectar en primer lugar de manera psicológica. ¿Por qué? Pues no ha cambiado la vida de la noche a la mañana, ¿no? Es como si te dicen de repente, Marisol, que cojas todas tus cosas o cojas solo X cosas de casa y te las lleves, ¿no? Que nos vamos. Pues esto es prácticamente así, ¿no? Nosotros teníamos una rutina de vida, un tiempo establecido para estudiar, para trabajar, en fin, lo que cada uno estuviera haciendo y de repente todo esto se para, ¿no? Y se para de la noche a la mañana. Por lo tanto, el impacto que esto ha tenido en nuestras vidas, pues conlleva un desajuste psicológico. Estoy, Está vamos, claro. totalmente segura. Está claro que todos hemos sufrido todas estas consecuencias y sobre todo las personas con problemas de ansiedad, ¿cómo Sí. pueden llevar esto? Y sobre todo la ansiedad puede tener comorbilidad con alguna otra enfermedad. Sí, las personas que tienen ansiedad, esto lo pueden llevar en función de cómo estén trabajando su ansiedad. Es decir, personas que, por ejemplo, estén diagnosticadas hace poco con ansiedad y estén yendo a tratamiento psicológico muy reciente, pues quizás le esté costando trabajo. Otras personas que le han dado una serie de técnicas y de pautas con respecto a cómo manejar la ansiedad lo llevarán lógicamente mejor. Y con respecto a la comorbilidad con otras enfermedades, la ansiedad se engancha mucho a muchos tipos de trastornos, entre ellos está la depresión, ¿no? Ahora con el tema del coronavirus, pues la depresión también está algo más despierta, ¿no? Y sí que es verdad, pues que en situaciones en las que, bueno, estamos algo más negativos con toda esta situación, pues pueden aflorar tanto una como otra. Y bueno, hablando de otras enfermedades, ¿es la hipocondría una enfermedad individual que tal vez pueda aflorar con este tipo de situaciones como la que estamos viendo? Sí, Marisol, aquí diría que sí, total y rotundamente. ¿Por qué? Porque la ansiedad la tenemos, o sea, la hipocondría la tenemos todo el mundo, ¿vale? ¿Cómo surge la hipocondría? Pues muy sencillo. Surge la manera en la que tú eres vulnerable ante una situación que no conoces y más que una situación, una enfermedad. Por ejemplo, siempre escuchamos lo típico de X persona tiene coronavirus, ¿no? Y ahí es cuando nos paramos un segundo y decimos, quizás tenga yo coronavirus, ¿no? En esta situación el cerebro empieza a sugestionarse mucho y a volverse muy vulnerable y todo esto tiene un gran impacto pues, de manera cognitiva, ¿no? Nos empezamos a darle vuelta al problema, de manera fisiológica, podemos llegar incluso a tener un ataque de pánico porque nos agobiamos pudiendo tener esto o incluso nuestros familiares y al final todo esto tiene repercusión afectiva, ¿no? Nos levantamos de mal humor, respondemos mal a alguien en casa o a algún amigo, por lo tanto sí, la hipocondría aflora en esta situación. Bueno, y hablando del miedo, ¿qué consejo le daría a una persona que está en su casa muerta de miedo ante esta situación? Bueno, pues lo primero de todo, Marisol, aunque suene muy común, es mantener la calma. Sé que es algo muy fácil de decir, pero es necesario pararse un momento. Es decir, tenemos una situación de máxima incertidumbre, una pandemia que no sabemos cómo va a salir esto, los políticos día a día pues nos están dando una serie de pautas, pero nos tenemos que parar y meditar la situación y sobre todo establecernos una rutina, es decir, el mundo no se para y el mundo no se acaba aquí, ¿no? Puedes seguir haciendo tu vida desde casa. ¿Es diferente? Sí, pero bueno, siempre puedes estar hablando con amigos, ¿no? Gracias a Dios, pues el Internet hace que te puedas conectar con amigos, con familiares, puedas seguir teniendo tu estilo de trabajo, de estudio. Entonces, bueno, hay miedo, sí, pero hay que controlarlo. Claro, y como ha dicho, todo ese miedo pues, puede venir de la incertidumbre. Sí. Entonces, esta incertidumbre está muy presente en nosotros cada día. ¿Por qué cree que llevamos tan mal los seres humanos esta incertidumbre?
Vale, pues esto es simple. ¿Por qué? Porque el ser humano no está acostumbrado a tratar con algo que nunca ha visto. Es decir, desde que somos pequeños, pues nuestros familiares nos enseñan diferentes cosas, ¿no? Cómo hay que comer, cómo hay que vestirse. Ahí estamos teniendo un aprendizaje. ¿Qué pasa? Que nadie, por suerte, nos ha enseñado nunca a tratar una pandemia, ¿no? Entonces estamos ante una situación en la que no hay aprendizaje, no sabemos cómo llevar esto al día a día. Entonces ahí es cuando la gente entra en caos y entra en pánico. Entonces, bueno, pues hay que tratar de controlar esto. Y esto nos tiene que servir siempre para pensar que esto es un nuevo aprendizaje. Y si en un futuro hubiera otro, que esperemos que no, otra situación así, saldremos adelante mejor que ahora, porque ahora mismo estamos aprendiendo. Claro. Y además toda esta falta de rutina pues trae consigo una sensación incómoda de pérdida de control. ¿Cómo podemos recuperarlo en una situación tan adversa como en la que nos encontramos? Vale, pues bueno, es sencillo y a la vez complejo. O sea, hay que concienciarse cada persona de que ahora estamos en casa y de que hay que establecerse una rutina. Si son personas que son estudiantes, pues una rutina de estudio con sus clases en videoconferencia, sus charlas, lo que tengan, exámenes y trabajo. Las personas que trabajen, pues teletrabajo, en fin, que se tengan siempre establecido una rutina. Obviamente que haya también rutinas de ocio, ¿no? Que no nos pensemos que por estar en casa con trabajo y estudio siempre tengamos que hacer eso. O sea, es necesario distraerse en la medida de lo posible, aunque estemos en la misma situación laboral y lúdica, que sepamos separar una parte y otra aun estando en el mismo sitio. Claro. Y bueno, realmente todo lo que estamos viendo en los medios y todo lo que nos rodea nos hace sentir como muy vulnerables, ¿no? Entonces, ¿cree que la sensación de total vulnerabilidad es la que produce tanto miedo? ¿Y hay alguna fórmula para contenerlo? Vale, yo creo que sí, que la única fórmula es lo que he dicho antes, ¿no? Pararse un poco a pensar y racionalizar las cosas. Si gestionamos, o sea, si tenemos ansiedad, si nos encontramos con un ataque de pánico, indudablemente eso no va a solucionar el virus. O sea, nosotros hay que tener la conciencia de que no podemos nosotros, pues, nosotros mismos solucionar eso. Pero sí que hay que intentar racionalizar con nosotros mismos. O sea, ahora es el momento de trabajar en nosotros, de concienciarnos que hay un problema, que no lo podemos gestionar nosotros, pero sí puedo gestionar mi calidad de vida, ¿no? Y mi calidad de vida tiene que ser siendo positivo y manteniendo el tema del coronavirus a un margen. De vez en cuando, pues puedo informarme de eso, pero diría siempre, Marisol, que en pequeñas cantidades. O sea, no podemos estar todo el rato pensando en el virus porque si no la vulnerabilidad aumenta y vamos a estar siempre sugestionados. Y desde el punto de vista psíquico, ¿quiénes son los más vulnerables actualmente? Pues aquí Marisol diría que los padres y las madres. Y bueno, te voy a dar los motivos. Creo que es bastante sencillo, básicamente porque tanto los padres como las madres tienen unas pautas que tienen que controlar, ¿no? No es solo la casa, son sus hijos, son, bueno, hipotecas, trabajos. De repente todo eso le ha cambiado. Ya no es solo que tengan que trabajar en casa, tienen que trabajar en casa, ponerle deberes a sus hijos que manden sus profesores, cuidarlos, por lo tanto es como que se le ha venido todo encima. Los niños, gracias a Dios, pues tienen un tipo de personalidad que está creciendo y se está construyendo y bueno, pues ellos lo ven de una manera a veces más lúdica, ¿no? Con el tema de, bueno, que tienen en cuenta del coronavirus, cómo se tienen que lavar las manos, ¿no? Ese tipo de juegos que a ellos pues le hace la estancia más amena, ¿no? Y con respecto a los mayores, pues yo creo que los mayores también lo llevan bastante bien, porque bueno, los mayores son nuestros sabios, ¿no? Como yo siempre digo, y ellos pues tienen todo aquel aprendizaje ya estudiado, o sea, ellos ya han pasado guerra, han pasado epidemias, entonces bueno, yo creo que ellos lo llevan de manera más controlada. Bueno, y una forma de entretenerse para los mayores son las redes sociales y los medios de comunicación, etcétera. Y en estos días, pues todo el mundo está pegado al WhatsApp en las redes sociales. ¿Puede convertirse esto en una fuente de ansiedad más que de alivio? Pues diría que las redes sociales
tienen y juegan un arma de doble filo. O sea, por un lado es lúdico, ¿no? Por un lado no desapega un poco del tema del coronavirus, ¿no? La gente hace vídeos de risa, la gente se comunica, se hacen bromas, se hacen retos. Esto lo veo, la verdad, estupendo porque es una forma de desconectar de tu estudio, tu trabajo y sobre todo el tema del virus. Pero por otro lado, veo que las redes sociales, el arma de filo negativa que tienen es el comunicar bulos, comunicar información con una fuente que desconocemos. Entonces, ¿qué pasa? Que eso lo vamos contagiando a otros y a su vez pues contagiamos una información que verdaderamente no conocemos, ¿no? Y esto puede hacer que las personas se sugestionen más, que duden más, que se sientan más vulnerables, más débiles. Entonces, bueno, sería como otra vez volver al principio. Claro, y quizás todo esto pues pueda desembocar en psicosis o no sé, y ¿cree que estamos en un momento de psicosis realmente o esa etapa ya la hemos dejado atrás después de un mes y una semana de confinamiento? ¿Cómo cree que está la situación? Vale, pues yo creo que ya la hemos dejado un poco a un lado. Es decir, al principio lo que había era una alarma mundial, ¿vale? De la pandemia, pero a la vez una alarma psicológica. Es decir, hemos dejado todo, hemos parado toda nuestra vida, aunque ya he dicho anteriormente, Marisol, que bueno, es hacerlo en casa, ¿no? Es otra vez volver a una rutina diferente. Pero sí que antes yo creo que el impacto era más fuerte. ¿Ahora se vive de otra manera? Sí, se vive de manera más tranquila. Yo creo que sí, evidentemente, pero sí que es verdad que algunas veces, pues, el ataque de pánico, ¿no? La ansiedad esa tan fuerte de sentirnos vulnerables a esta situación aflora. Y sobre todo vamos, a todo el mundo le sucede por la noche, porque por la noche es cuando el organismo está más relajado y es cuando aparece más la vulnerabilidad y el miedo. Y pasando a otro ámbito, hablando de vulnerabilidad y miedo, ¿cree que nuestros líderes políticos están contribuyendo a tranquilizar a la gente? O sea, ¿cree que están a la altura? Vale, diría que no están a la altura y voy a explicar el por qué. Es decir, ellos creo que están haciendo un muy buen trabajo porque en cierta forma están explicando, pues bueno, cómo están siendo las cosas o relativamente cómo están siendo las cosas, pero yo creo a nivel psicológico que el problema no está en que digan, sino cómo lo digan. Y siempre lo establecen como que hay un número de muertes muy elevado, entiendo y veo bien que lo digan, pero la comunicación no verbal en los seres humanos dice mucho y yo siempre que veo alguna ponencia de algún político se les ve con miedo, se les ve vulnerable ante la situación y yo creo que cualquier persona que no sea psicóloga, es decir, no tienes que ser psicólogo tampoco para ver o estudiar la comunicación no verbal, se nota. O sea, es evidente de que a veces los políticos dejan entrever que es una situación que no controlan y creo que esto genera miedo, evidentemente. Claro. Entonces, ¿qué consecuencias puede dejar en la sociedad tanto estrés acumulado? Vale, pues esto Marisol lo dividiría en dos partes. A nivel de personalidad, creo que cuando todo esto vuelva a la normalidad, vamos a ser personas muy neuróticas. Ya no vamos a ser tan cercanos, creo, con la gente. Vamos a pensarnos mucho el, por ejemplo, tocar una pared, no algo tan simple como antes era sentarse en un banco. Ahora ya no vamos a pensar más las cosas. Y a nivel de sintomatología, lo que he dicho anteriormente, creo que la hipocondría va a tener especial hincapié en toda esta situación. Creo que siempre vamos a tener miedo hasta que todo esto no se normaliza, hasta que la vacuna, ¿no? La cura de este virus no esté bastante estándar en nuestras vidas. Y creo y espero que esto se solucione pronto. Evidentemente, la hipocondría es algo que cualquier persona tiene que ser capaz de controlar, ¿vale? Es que puedan ir a psicólogos, por supuesto, pero aprender técnicas. O sea, la hipocondría, la ansiedad se controla. Y bueno, intentando ver un lado algo más positivo sobre todo este tema, el coronavirus, la crisis, etcétera, ¿de qué forma se le puede sacar partido de esta crisis? ¿Cómo podría fortalecernos como personas? Vale, pues yo creo que todo esto al final, el resumen en el que nos tenemos que quedar es de que somos capaces de vivir, de cambiar nuestras vidas totalmente y de
hay una pandemia mundial, ¿no? Esto es algo que no se puede controlar, pero aún así seguimos teniendo nuestros estudios, nuestros trabajos, podemos seguir comunicándonos con los demás y sobre todo el hecho de aprender a gestionar esto. Creo que una vez que el ser humano aprenda a gestionar esto, la fortaleza que va a tener ante una situación de esta índole va a ser muy alta. Por lo tanto, yo creo que todo el mundo se tiene que quedar con este resumen, ¿no? Con el que el ser humano es capaz de enfrentarse a cualquier cosa que desconoce y ser fuerte y ser capaces de esto nos hace más valientes ante cualquier situación así. Pues sí, esperemos que todo esto sea al final lo que Sí. nos llevamos y que acabe lo antes posible y bueno, y hasta aquí la entrevista. Muchísimas Vale, gracias, Marisa, Cristina un Ortega. placer, Muchísimas gracias un placer. igualmente. Hasta luego. Hasta luego.